En esta oportunidad estamos con Juan Andrés Jiménez Duque. Él es abogado egresado de la Universidad de Caldas, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es líder del área de Derecho Laboral de la firma García Maya y Asociados. Juan Andrés nos va a hablar acerca de la diferencia entre contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios. Además, sobre la facilidad para el pago de la prima. Adelante, Juan Andrés. Muchas gracias, Cristian, por la introducción. Desde luego, pues como lo anotaba usted, el primer tema que vamos a tratar en esta fase pues, de las charlas es la comparación que existe o la diferenciación que existe entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios. Entonces, como lo veremos allí en esta primera diapositiva, digamos, hay unos elementos establecidos en la norma para diferenciar, digamos, o para distinguir cuando existe un contrato de trabajo, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, para que exista un contrato de trabajo deben reunirse tres elementos: una actividad personal desarrollada por un trabajador en favor de un empleador, una subordinación y la retribución, como digamos, entendida como el pago por la prestación de esos servicios. Digamos que en principio se diría que cuando se reúnan estos tres elementos, siempre se va a tener que la persona debe estar contratada mediante un contrato de trabajo y no debe estarlo mediante un contrato de prestación de servicios. No obstante, estos elementos, digamos, cuando se reúnen, hay ocasiones en las que uno aún puede hablar de un contrato de prestación de servicios. Es decir, no es tan sencillo determinar que porque una persona preste un servicio personal tenga cierto grado de subordinación y le paguen por el servicio que está prestando, ya per se hay un contrato de trabajo. Entonces, digamos que de allí parte la importancia de esta conferencia o de esta fase pues, de las charlas, en el sentido de dotarnos un poco más de elementos de cuándo debo contratar a una persona mediante contrato de trabajo y cuándo debo estarla contratando mediante contrato de prestación de servicios. El primer elemento, la actividad personal, pues digamos que es un elemento del contrato de trabajo muy claro en el sentido en que yo no puedo delegar en una tercera persona la prestación de un servicio, de una actividad personal. Es decir, cuando yo tengo un contrato de trabajo no puedo decir, llamo a mi jefe y mañana va otra persona a decirle, no puedo ir, pero le voy a mandar a otra persona para que desarrolle mis funciones. Entonces, digamos que esa actividad personal es entendida como esa indelegabilidad que hay en el contrato de trabajo. La subordinación, desde luego, es un elemento muy importante, diría yo que el más importante en el contrato de trabajo y el que más nos ayuda a diferenciar entre este y el contrato de prestación de servicios, pero pues tampoco es, digamos, determinante o ninguno de estos tres elementos nos sirven para decir, es que si hay subordinación ya no hay contrato de prestación de servicios, porque veamos nosotros que cuando hay un contrato de prestación de servicios, como el que puede tener un cliente con un abogado al que le dice, contésteme esta demanda o represénteme ante este cliente que tiene efectivamente un contrato de prestación de servicios, igual hay un grado de subordinación allí. Entonces, el hecho de que haya una actividad personal y una subordinación, pues digamos que no necesariamente implica que haya contrato de trabajo, como les estaba diciendo, y mucho menos pues que tenga retribución, porque en el caso, por ejemplo, del contrato del abogado, que es un contrato claro de prestación de servicios, hay una actividad personal, porque yo no puedo decir, si usted me contrató a mí, pero voy a mandar a otro abogado, hay una subordinación, y esa subordinación implica pues que usted me podrá decir, mire, conteste la demanda en tiempo, por favor hagamos una reunión y hay un pago por estos servicios, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que allí, por ejemplo, la subordinación no es tal que sea la propia del contrato de trabajo en el que se le exija el cumplimiento de un horario, el cumplimiento de una jornada, unas órdenes permanentes y constantes, sino que hay unas órdenes, unas instrucciones generales. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Quisiera yo, digamos, tener o ofrecerles un listado de actividades en las que uno dijera, estas actividades deben ser contratadas mediante contrato de trabajo. Entonces, es decir, el del abogado, el del médico, el del carpintero, el del soldador, pero definitivamente no es así. Cada profesión o cada oficio
puede desempeñarse en el marco de un contrato de trabajo o de un contrato de prestación de servicios, según sea el nivel de subordinación que se le ponga. Entonces, miremos allí en la siguiente diapositiva que el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo establece una presunción. Esa presunción, digamos que nos dice que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Cuando yo tengo una demanda, porque contraté a una por prestación de servicios, yo digamos que como contratante entro con el pie izquierdo al proceso judicial. ¿En qué sentido? Este artículo 24 me está diciendo que si yo había contratado una prestación de un servicio personal, es decir, contraté a Juan, contraté a María, contraté a Luisa, allí se presume que hay un contrato de trabajo. Entonces, digamos que lo que habría que hacer es revisar para desvirtuar si se están reuniendo esos tres elementos en el contrato que estamos, digamos, analizando. Entonces, decirle, mire, señor juez, efectivamente había una prestación de un servicio, pero no había una subordinación tal como que fuera la necesaria para que se hable de un contrato de trabajo. Entonces, digamos que veamos allí que la línea entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios es una línea muy delgada y muchas personas y muchos empresarios, digamos que optan por el contrato de prestación de servicios porque lo vamos a ver ahorita, digamos, tiene unos beneficios adicionales o, digamos, resulta más ventajoso económicamente para el contratante, pero no siempre es la solución adecuada porque también veremos más adelante las consecuencias que ello puede tener. Entonces, digamos que yo no puedo hacer una contratación por prestación de servicios por el simple hecho de ahorrarme plata, porque voy a ver cómo ese querer de ahorrarme plata me va a repercutir probablemente en un litigio y en unas sanciones muy onerosas, ¿cierto? Entonces, digamos que para que nos quede claro en esta parte, el contrato de trabajo tiene tres elementos: la prestación personal de un servicio, la subordinación y el pago por estos servicios prestados, ¿cierto? Siempre que una persona ejecute servicios personales en favor de otra, se presume que está contratada mediante contrato de trabajo, y si la persona me demanda diciendo, usted no me pagó las prestaciones, pues debo ser yo el que debe estar en capacidad de demostrar que esa persona tenía la suficiente autonomía y que no se podía predicar que era un contrato de trabajo. Entonces, digamos que el llamado es a que sean cuidadosos en la forma de elegir la forma de contratación. Esto es que revisemos si hay una subordinación permanente, si hay un cumplimiento de horarios, si la actividad que realiza la persona es repetitiva, pues digamos que yo optaría por irme por un contrato de trabajo antes que por uno de prestación de servicios para evitar, digamos, futuras sanciones. En la siguiente diapositiva vamos a ver, digamos que el contrato de prestación de servicios se caracteriza entonces por lo que les decía ahorita, que va a haber una actividad personal, que no va a haber una subordinación propiamente dicha, es decir, siempre hay instrucciones en un contrato de prestación de servicios. Yo no contrato a una persona y le digo, usted es completamente autónomo, haga las cosas como usted quiera. No, desde luego hay un nivel mínimo de subordinación, ¿cierto? Pero por regla general esa persona tiene una autonomía administrativa, técnica y financiera, y hay una retribución por el pago de esos servicios. Entonces, miremos que los elementos del contrato de prestación de servicios y los elementos del contrato de trabajo son muy parecidos, pero se diferencian, digamos, puntualmente en el tema de la subordinación, en el que el contrato de prestación de servicios, la persona, digamos, se caracteriza, vuelvo y lo digo, por tener una autonomía administrativa, técnica y financiera. ¿Eso qué implica? Que si hay unos elementos con los que se debe desarrollar la actividad, por regla general los pone el contratista, que el contratista determina o hace una concertación con el contratante en el sentido de cuando pues, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se van a desarrollar las reuniones o los entrar, ¿cierto? Y él corre, digamos, con sus propios gastos y pues digamos que le va a recibir unos honorarios. Entonces, digamos que vean ustedes que el contrato de prestación de servicios es, digamos, muy similar al contrato de trabajo y se diferencia por el elemento de la subordinación. En la siguiente diapositiva tenemos un cuadro en el que tenemos, digamos que por diferencias, el contrato de trabajo versus el contrato de prestación de servicios. Entonces, el primer elemento que vamos a ver es que las partes en el contrato de trabajo se van a denominar empleador y trabajador,
a la par que en el contrato de prestación de servicios vamos a hablar de un contratante y de un contratista. En el contrato de trabajo vamos a hablar de salario y en el contrato de prestación de servicios vamos a hablar de honorarios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en algunas empresas, aunque contratan a una persona por prestación de servicios, cuando le hacen el pago, en el pago aparece el concepto salario. Entonces, digamos que no es muy coherente con la forma de contratación en el sentido que, pues, si estoy hablando de un contrato de prestación de servicios, debería estar hablando de honorario y no de salario. Entonces, como tal, pues, es importante que se utilicen los términos adecuados. Lo mismo que si tengo una persona que me está ejecutando una labor por prestación de servicios, pues lo debería estar llamando contratista y no trabajador, ¿cierto? Otro elemento que nos diferencia las dos modalidades de contrato es la subordinación, como ya lo hemos venido diciendo reiteradamente. En el contrato de prestación de servicios no hay subordinación, y cuando digo que no hay, no es que el contratista actúe de forma deliberada y como quiera, sino que, digamos, las instrucciones son mínimas frente al contrato de trabajo, en la que, como ustedes saben, el contrato de trabajo, yo, digamos, puedo, dentro de la jornada laboral, digamos, manejar las tareas a un 100% de qué es lo que va a hacer el trabajador, cómo, cuándo, dónde. Digamos que a diferencia del contrato de prestación de servicios, entonces yo debo acordar más que imponer. Estas últimas diferencias son las que, digamos, por las que las personas optan a veces por contratar por prestación de servicios o por contrato de trabajo, que no debería ser, ¿cierto? Entonces, veamos que en el contrato de trabajo se deben pagar prestaciones sociales por el empleador, es decir, se debe asegurar social en salud, riesgos laborales y pensiones, a la par que en el contrato de prestación de servicios, eso corre por cuenta del contratista, ¿cierto? Entonces, digamos que yo no puedo, y les insisto y recabo en esto, yo no puedo tomar la decisión de contratar a persona por prestación de servicios por el simple hecho de ahorrarme el pago de prestaciones sociales o de aportes a seguridad social, como también lo estamos viendo allí, porque pues digamos, vamos a tener unas sanciones importantes que ahorita vamos a ver. Y pues luego en el contrato de trabajo se caracteriza porque también hay que pagar una prima de servicios, unas cesantías, unos intereses sobre las cesantías, unas vacaciones, mientras que en el contrato de prestación de servicios eso, digamos, no va a ser necesario. Entonces, reitero, y perdón que sea tan insistente sobre el tema, hay que guiarse para determinar el tipo de tratación más por las características que por los beneficios, porque desde luego siempre sería más beneficioso contratar por prestación de servicios, pero voy a tener unas consecuencias que vamos a ver ahorita importantes si hago una contratación mal hecha. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver el tema del contrato realidad. El contrato de realidad, digamos, es un tema muy común en derecho laboral y hace referencia a que con independencia de la denominación que yo le dé al contrato, si se reúnen los elementos del contrato de trabajo, el juez lo va a declarar así. Es decir, puede contratar un abogado y le diga, vea, haga un contrato en el que diga que esta persona va a estar por prestación y que renuncia a la prima, que renuncia a las cesantías, que renuncia a las vacaciones, que renuncia a que yo le haga aportes a seguridad, van y lo firman con dos testigos a la notaría, ¿cierto? Entonces uno diría, no, pues es que eso ya está muy claro en el contrato y él renunció a todo eso. Lo primero que les tengo que decir es que los derechos laborales son irrenunciables. Y lo segundo, que en aplicación de este principio jurídico de la primacía de la realidad sobre las formalidades, no le va a hacer caso al contrato, sino a lo que ocurrió en realidad. Entonces, por más de que yo en el contrato diga que es prestación de servicios, pero si lo que me estoy dando cuenta es que era una persona que trabajaba de 8 a 2 a 6 de lunes a viernes, por poner un ejemplo, y que mantenía bajo constante subordinación, pues no importa que el contrato que hayamos firmado diga prestación de servicios, sino que el juez va a optar y va a decir, perdón señor, voy a declarar que aquí se trata de un contrato de trabajo y voy a, digamos, a, a darte unas acciones que son las que vemos en la siguiente diapositiva. Digamos que si yo no contrato a una persona mediante contrato de trabajo, pago su lugar mediante contrato de prestación de servicios, y el juez, digamos, la persona demanda y un juez declara que efectivamente se trata de un contrato de trabajo, es decir, aplica el principio del contrato de realidad, pues me va a ordenar pagar
las prestaciones sociales, que no pague la prima, las garantías y los intereses, los aportes al sistema de seguridad social, en, digamos, en salud, riesgos y pensiones, y además me va a aplicar otras sanciones que son equivalentes a un día de salario por cada día de retorno en el pago de la liquidación. Explico. Si yo doy por terminado un contrato de prestación de servicios teóricamente, pero luego el juez dice, ese contrato no era de prestación de servicios, debió haber sido uno de trabajo, a partir de que yo termine ese contrato hasta que pague va a correr una sanción de un día de salario por un día, por un cada día de retardo en el pago de las prestaciones sociales. Entonces, digamos que me parece muy importante que tengan esto claro, porque muchos empresarios dicen, no, pues yo contrato mediante contrato de trabajo, y si me demandan, pues pago las prestaciones. Sí, listo. Yo puede que pague las prestaciones si me demandan, pero es que lo costoso no es pagar las prestaciones como la prima, las cesantías, los intereses y los aportes a seguridad social. Estas sanciones moratorias por el no pago de la liquidación, que equivalen, como les decía, a un día de salario por cada día de retardo, pueden hacer que las prestaciones que valían 2 o 3 millones de pesos conviertan ese proceso en una demanda de 40, 50 o más millones de pesos. Entonces, digamos que el llamado es a que sean muy cuidadosos con la elección de la modalidad de contrato, porque ya vemos que elegir mal un contrato y decir que es un contrato de prestación de servicios por ahorrarme costos puede salir muchísimo más caro. Entonces ya pasamos, digamos, a una segunda parte de esta sección de la charla, como lo veremos en la siguiente diapositiva, en la que vamos a hablar, digamos, de los aspectos generales del contrato de trabajo. Estos aspectos generales del contrato de trabajo, digamos que tienen que ver con una pregunta muy frecuente, no solo de parte de empleadores, sino también de trabajadores, en el sentido de decir, venga, listo, ya definí que voy a hacer un contrato de trabajo, pero ¿cuál contrato me conviene más? ¿Es mejor el contrato a término fijo? ¿Es mejor el contrato a término indefinido? ¿O es mejor el contrato por duración de la hora o labor? Entonces, digamos que vamos a pasar a analizar uno a uno cada tipo de contrato para que, digamos, nos quede un poco más claro cuáles son, digamos, las características de cada uno, diciéndoles desde ya que no hay un contrato mejor que el otro, sino que los tres tipos de contrato de trabajo que nos puede utilizar la ley son contratos que se diferencian en su forma de terminación. Es decir, desde ya les aclaro, en el contrato a término fijo, pues desde la firma del contrato estoy diciendo que el contrato va a terminar en una fecha o en una época determinada. En el contrato a término indefinido no estoy fijando, no estoy diciendo cuándo va a terminar el contrato, puede que termine dentro de un año, dentro de dos, dentro de 15, dentro de 20, dentro de un mes, ¿cierto? Y el contrato por duración de la hora o labor, pues es un tipo de contrato muy utilizado para tareas que se sabe que van a tener un fin, pero que no se, pues digamos que no se podría decir a ciencia cierta que va a terminar el 20 de este mes o el 25 o el 30, sino que uno prefiere dejar atada la terminación del contrato a una obra, a la ejecución de una obra terminada. Entonces, en la siguiente diapositiva veremos que el contrato a término fijo siempre debe constar por escrito, es decir, yo no puedo decir, tengo un contrato a término fijo con tal persona, así sea muy claro para las partes, decir, mire, lo contrato hasta el 30 de diciembre. Si yo no puse esto por escrito, se va a entender que el contrato es a término indefinido, entonces es muy importante que lo tengan claro, ¿cierto? La duración inicial no debe ser superior a 3 años, pero en el sentido en que yo no debo firmar un contrato de trabajo y decir que estoy firmando un contrato ya a 4 años, pero el contrato a término fijo puede prorrogarse de forma ilimitada. El contrato a término fijo nunca se convierte en indefinido, que es otra, digamos, otro de los mitos, u otra de las preguntas más frecuentes de las personas. El contrato a término fijo nunca se convierte en indefinido. Lo que pasa es que la norma de contrato se renueva indefinidamente, pero cuando dice que se renueva indefinidamente es que se renueva, digamos que de forma ilimitada por ese mismo periodo pactado. Entonces, si yo tengo un contrato de trabajo a un año, ¿cierto? Y a la fecha de terminación no digo nada, pues se prorroga por otro año, y se prorroga y se prorroga y se prorroga, y dentro de 15 años tener un contrato de trabajo y la persona va a decir, venga, mi contrato ya es indefinido o aquí cuenta mi antigüedad. La respuesta es no.
usted sigue teniendo un contrato de trabajo a término fijo de un año, entonces lo puede avisar faltando un mes para su terminación y despedirlo sin pagar indemnización, ¿cierto? O sea, eso es lo que hace referencia allí cuando se habla de que es estable indefinidamente. La indemnización en el contrato a término fijo, pues digamos que tiene que ver con que se deben pagar al trabajador los salarios, solo los salarios, no las prestaciones, sino los aportes de seguridad social, solo el valor de los salarios restantes hasta la fecha en la que estaba prevista la terminación del contrato. En la siguiente diapositiva vamos a ver el contrato a término fijo inferior a un año, que en la norma, digamos que es muy claro en el sentido de decir que cuando el contrato sea inferior a un año, solo puede prorrogarse digamos, por periodos iguales durante 3 veces, y a la cuarta prórroga, digamos, ya el contrato necesariamente va a ser a un año. ¿Qué es lo que les quiero decir? A ver, cuando el contrato es a un año o a más tiempo, pues se va a renovar de esa misma forma, de un año en un año, de año y medio en año y medio, pero cuando el contrato es a término fijo inferior a un año, la norma me pone una restricción y me dice, mire, usted puede hacer, por ejemplo, un contrato de 3 meses, y ese es el periodo inicial, puede hacer una primera prórroga de otros 3 meses o un periodo inferior, puede hacer una segunda prórroga de 3 meses o un periodo inferior, puede hacer una tercera prórroga de 3 meses o un periodo inferior, pues en el ejemplo que les estoy poniendo. Pero la cuarta prórroga ya no puede ser de 3 meses o de un periodo inferior. Automáticamente, así las partes no digan nada, se va a convertir en un contrato de un año, ¿sí? Entonces, que también es otro, digamos, otro mito u otra concepción errada que tienen muchas personas en el sentido de decir, cuando el contrato se me renueva más de 3 veces, se vuelve indefinido. No, no se vuelve indefinido, se vuelve a un año, ¿cierto? Entonces, ahí lo ven subrayado, no se convierte en un contrato a término fijo en indefinido. En la siguiente diapositiva, vamos a ver que, digamos, el contrato a término indefinido se caracteriza porque no hay un plazo, digamos, determinado para su duración, es decir, estoy contratando a una persona que espero que permanezca en el tiempo, y pues digamos no voy a poner una fecha fija de terminación, y entonces pues digamos que como lo dice la norma y lo ven aquí en la diapositiva, tiene vigencia mientras existan las causas que le dieron origen. Si en algún momento yo quiero dar por terminado el contrato de trabajo a término indefinido, pues digamos que ya no puedo acudir al vencimiento del plazo como era en el contrato a término fijo, es decir, preavisarlo para terminarlo, sino que aquí siempre necesito contar con una justa causa o con la renuncia del trabajador o con la terminación de mutuo acuerdo. Aquí la indemnización, digamos, cambia. Recordemos que en el contrato a término fijo teníamos una indemnización que se caracterizaba porque era eh, los salarios faltantes para el vencimiento del plazo, y aquí vamos a tener una indemnización distinta. Por el primer año de servicios o hasta por el primer año de servicios vamos a pagar 3 días de salario, y por los años siguientes 20 días de salario o proporcionalmente, ¿cierto? Entonces, para una persona que haya trabajado, por ejemplo, 2 años y se le termina el contrato a los 2 años, voy a pagarle 50 días de indemnización, 30 días por el primer año y 20 días por los subsiguientes. El monto de la indemnización cambia cuando estamos hablando de personas que se ganan más de 10 salarios mínimos, porque allí la indemnización va a ser de 20 días de salario por el primer año de servicios y 15 días de salario por los años subsiguientes. En la siguiente diapositiva, entonces vamos a ver el contrato por duración de la hora o labor determinada, y es muy importante para mí que les quede claro a ustedes que el contrato por duración de la hora o labor determinada es un contrato laboral con todas las prestaciones sociales y con todos los aportes de seguridad social, es un contrato laboral común y corriente, solo que su duración está supeditada a la duración de una hora o labor determinada, como ya lo sugiere su nombre, ¿cierto? Pero digamos que algunas personas dicen, es que él estaba contratado por obra y entonces no tiene derecho al pago de salarios y prestaciones. El contrato de trabajo por duración de labor determinada, repito, es un contrato con todas las prerrogativas que tendría cualquier otro tipo de contrato de trabajo. Como les decía, su vigencia está supeditada a la duración de la hora laboral a la cual se haga referencia. Por ejemplo, yo tengo una persona incapacitada, pero necesito cubrir ese cargo.
Entonces puedo celebrar un contrato por duración de labor determinada, es decir, lo voy a contratar a usted para que desempeñe este cargo mientras esta otra persona esté incapacitada, de tal manera que cuando esa otra persona no esté incapacitada, pues es claro, en virtud del contrato, pues que el mismo puede dar por terminado, ¿sí? Y aunque la norma, digamos que para el contrato a término fijo y el contrato por duración de la obra no exige que sean por escrito como si lo exige para el contrato a término fijo, pues se recomienda que el contrato, digamos, conste por escrito, porque probatoriamente es mucho más fácil acreditar por escrito que fue lo que se pactó o no allí. Finalmente, en la siguiente diapositiva, y con ocasión del marco de la emergencia económica que se ha generado por la pandemia del COVID-19, es muy importante que tengan en cuenta que se creó un beneficio para el pago de la prima de servicios en virtud del decreto 770 del 20 de julio de 2020, en el que es muy importante que tengan claro, no es que se le permita al empleador no pagar la prima, pero puede buscar un acuerdo con el trabajador para pagarla por cuotas. Entonces, digamos que aquellas empresas que de pronto, o empresarios, o que tengan de pronto una mora en este momento con el pago de la prima porque tienen alguna dificultad económica, pues pueden buscar con el trabajador, esto debe ser, reitero, de mutuo acuerdo, ojalá por escrito, dividir el pago de la prima por cuotas, que puede ser hasta en 3 pagos, para ser diferidos hasta el 20 de diciembre de este año, ¿cierto? Pero reitero, pues eso debe ser de forma concertada con el trabajador. Entonces, no, agradecerles mucho. Ya en la siguiente diapositiva dan ustedes los teléfonos de contacto y los correos electrónicos de la firma, las direcciones de nuestras sedes, el dominio de nuestra página web, para que nos contacten si tienen alguna inquietud, con muchísimo gusto. Por allí buscaremos la forma de resolverla, reiterarles que sean muy cuidadosos con la forma de contratación laboral que tiene con sus empresas, con la forma de contratación en general de cualquier personal, es decir, distinguir bien cuándo va a ser por prestación de servicios y cuándo va a ser por contrato de trabajo, que tengan en cuenta, pues, digamos, estas características de cada tipo de contrato de trabajo para que elijan la mejor modalidad según les convenga a ustedes. Entonces, nuevamente, darle el agradecimiento a Sumatec por esta invitación y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a Juan Andrés por la información tan importante que nos acaba de suministrar. Esto fue todo en nuestra misión de Sumamos a tu transformación, donde de manera práctica y sencilla tratamos temas que sin lugar a dudas sumarán a la transformación de tu negocio. Recuerda que en esta oportunidad hablamos sobre la diferencia entre contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios. Además, sobre la facilidad de pago de prima. Sumamos a tu transformación, identifiquemos oportunidades para transformar negocios en compañía de Sumatec. Nos vemos en una próxima oportunidad.